La lectura de la palabra de Dios es una de las disciplinas más importantes para que un discípulo crezca en el conocimiento de Dios. Solamente la Biblia nos guía y nos enseña a ser genuinos imitadores de Jesús. Sin embargo, te hago esta pregunta. Cuando lees la Biblia, ¿la entiendes? En este video compartiré 2 recursos básicos para que empieces a entender la Biblia, cómo usarlos y al final te daré mi recomendación personal para que empieces a entender la Biblia a partir de hoy. Hola, mi nombre es Jonathan Miranda y si es la primera vez aquí quiero darte la bienvenida a Discipulado Integral. Nuestro propósito es guiarte para que aprendas a obedecer el mandamiento más importante, que es amar a Dios y amar al prójimo. Tengo la convicción que lo fundamental para aprender a amar y a obedecer a Dios es leer su palabra, leer la Biblia. Además, solamente mediante la lectura de la palabra de Dios podemos conocer a Dios, obedecer a Dios y conocer su propósito para nuestras vidas. Según de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dicen: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Este pasaje destaca la importancia de la palabra de Dios en cada uno de nosotros, pues solamente en la Biblia podemos encontrar todas las pautas que necesitamos como hijos de Dios para que seamos moldeados a su imagen y su semejanza. También a través de ella podemos conocer el propósito de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, seamos sinceros. A veces, o la mayoría de las veces, cuando nos sentamos a leer la Biblia, no la entendemos. El contexto histórico tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento es bastante denso y muchos de nosotros no tenemos el conocimiento de todo el relato bíblico. Si te identificas con esto, quiero mostrarte 2 recursos que recomiendo para que empieces a leer la Biblia y a entenderla. Pregunta del día: escribe en los comentarios qué recursos usas y si los prefieres en formato impreso o digital. Recursos para principiantes. Los 2 recursos que recomiendo si apenas estás empezando a leer la Biblia son un devocional con estudio bíblico y una Biblia de estudio. Déjame explicarte de qué se trata cada uno de estos. Los planes devocionales son muy populares hoy en día. Si tienes tu teléfono móvil, es probable que tenga la aplicación de la Biblia y seguramente has completado al menos un plan devocional en esta aplicación. La mayoría de estos devocionales están enfocados en temas específicos. Sin embargo, mi recomendación es que busques un plan devocional que profundice en el estudio de la Biblia de manera secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que sea un plan que tome un libro de la Biblia y empiece capítulo por capítulo, versículo por versículo, a explicar el contexto histórico y teológico de lo que relata cada pasaje de la Biblia. Este tipo de devocionales profundizan de tal manera que te lleva a entender lo que el autor original comunicó cuando escribió ese libro. Haz una búsqueda en esa aplicación con el nombre de uno de los libros de la Biblia. Puede ser Santiago, puede ser Juan, Corintios, Génesis. Y allí encontrarás diferentes planes que hacen de la lectura de ese plan devocional de una manera secuencial. Así podrás profundizar en el conocimiento de lo que estás leyendo en cada libro de la Biblia. Mi segundo recomendado es una Biblia de estudio. Este recurso en sí es una Biblia que tiene anotaciones a pie de página o inclusive en las columnas. Estas Biblias tienden a ser más grandes y pesadas porque tienen muchas más páginas que una Biblia convencional. Las anotaciones aquí incluidas tienen contexto histórico, contexto teológico, contexto cultural, contexto doctrinal. Inclusive tiene artículos que te explican con detalle algunas de las doctrinas importantes. Debo decir, sin embargo, que las Biblias de estudio no explican cada versículo uno por uno. Para eso hay otro recurso que lo explicaré en el próximo video. Existen diferentes tipos de Biblia de estudio. Algunas son por pastores reconocidos, teólogos reconocidos, algunos que siguen vivos, otros que ya murieron. Y algunas otras son escritas por las casas editoriales que trabajaron en la traducción de esa versión de la Biblia. Algunas de estas Biblias explican el contexto histórico,
mientras que otras te ayudan a llevar la enseñanza principal del pasaje a la vida práctica. Antes de que vayas a comprar cualquiera de estos, yo quiero que te hagas esta pregunta. ¿Estoy verdaderamente leyendo la Biblia? Muchos creyentes hoy en día no leen pasajes completos de la Biblia. Se conforman con el versículo que sale en la notificación de su aplicación de la Biblia, o inclusive puede que tomen un siguiente paso y sigan un plan devocional. Tengamos en cuenta que la palabra de Dios es para leerla, para meditarla, para memorizarla, para enseñarla y para ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Si no la leemos, jamás llegaremos a conocer a Dios, ni tampoco aprenderemos a obedecerle ni a amarlo genuinamente. Mi recomendación es que tomes tu Biblia y empieces a leer capítulos enteros. Escoge un libro de la Biblia, cualquiera que quieras. Puede ser el Evangelio de Juan, que es el más recomendado para empezar. Yo recomiendo siempre el Evangelio de Lucas o inclusive Proverbios. Luego, toma un cuaderno, un lápiz y empieza a anotar las preguntas que tienes a medida que vas leyendo la Biblia. Anota todo lo que no entiendas. Pueden ser palabras que no sabes su significado, pueden ser personajes que no sabes quiénes son, pueden ser lugares que no sabes dónde están en el mapa, o algunas frases y terminología que se usa en la Biblia que no las conocemos. Escríbelo en tu cuaderno. No te apures en ir a buscarlo en Google, simplemente anota todas tus preguntas. Al terminar de leer ese libro de la Biblia, regresa nuevamente y empieza a leer el mismo libro. Te aseguro que a medida que empieces a leer, vas a empezar a responder algunas de esas preguntas que anotaste sin necesidad de haber buscado o comprado ninguno de estos recursos. Lee nuevamente todo el capítulo, mira qué preguntas tienes y al final podrás decidir cuál recurso quieres comprar si verdaderamente quieres seguir profundizando en el conocimiento de la Biblia. Te sorprenderás cuánto podrás responder cuando leas la Biblia por segunda vez. En el próximo video hablaré sobre recursos para llevar el estudio de la Biblia a un siguiente nivel. Yo lo clasifico como el nivel intermedio. Quiero invitarte a que esta semana empieces a hacer lo esencial para un verdadero hijo de Dios, para un seguidor de Jesús, para un verdadero discípulo de Jesús, que es leer la palabra de Dios. Empieza a leer el Evangelio de Juan o inclusive el Evangelio de Lucas, o puedes empezar por Proverbios. Lee un capítulo al día y anota tus preguntas en tu cuaderno. Puedes compartir tus preguntas en los comentarios abajo y las responderemos en un próximo video. También te invito a que te inscribas en el formulario que encuentran en la descripción para que seas parte de una comunidad de discípulos en formato digital. Estamos preparando algo especial para ti. Nos vemos en un próximo video. Mientras tanto, vayan y hagan discípulos.